El otro tema que traíamos también, y justo lo estás hablando un poquito, es cuando te caes, pero Dios te levanta. Justamente un poquito de lo que estás hablando, de lo que estás entrando. Y justo yo pues iba a preguntar o decir acerca de las caídas espirituales. Perdón, se me adelanté, pero... o Sí, sea, no, ya estábamos listos para entrar en ese tema. Pero justo las caídas espirituales, men. Eh, Cómo sobre todo reconocerlas sin condenación, aceptar esa realidad sin perder como ese enfoque, esa esperanza. ¿Tú cómo ves esas caídas? Porque vamos a ser realistas, aquí hay que ser muy realistas sí, y y transparentes. transparentes. O sea, hay muchas personas que creen que el cristiano ya tiene todo color de rosas y ya todo es alegría y Es felicidad. que... Y sí, con Dios hay felicidad, Ajá, hay alegría, hay mucho gozo, pero no quiere decir que no haya luchas, que no haya complicaciones, que no haya peleas que el enemigo siempre va a estar teniendo. Entonces, yo en el tráfico todos los días. yo cada que se me mete un taxi enfrente, ¿no? Y el Señor, ¿será acaso que este Te lo día mando, pierda? te lo mando. Pero sí, finalmente todas esas batallas, esos ataques del enemigo y todas esas batallas del día a día nos pueden llevar en alguna ocasión o más de alguna ocasión a una caída espiritual. Entonces, número uno, ¿cómo detectas una caída espiritual? Ok, esa es una pregunta algo compleja porque cada quien lo vive desde diferentes perspectivas. Yo, como te lo mencioné al principio, somos muy visuales. Yo puedo fingir con toda claridad que estoy bien y que no pasa nada. Y por dentro sentirme completamente destrozado y en crisis, man. Muchas veces, te lo comentaba también dentro de los testimonios que daba, yo no sentía un sentido de pertenencia al grupo de jóvenes donde me congregaba. Se sentía solo, man. O sea, no sentía que encajaba con nadie porque decía yo, soy una persona bien rara. O sea, rara. Y ahorita escucho gente que dice, es que no soy rara. Y yo, no, man, o sea, despreocúpate. Eres una persona única. Dios te hizo de una forma tan única que no hay otra persona igual a ti. Habrá personas que tengan similitudes, pero no va a haber otra persona que sea igual a ti. Siéntate afortunada que no eres igual al resto. Y creo que una de las principales, eh, por así decirlo, causas o una manera de identificar que estás teniendo una caída espiritual cuando todo se vuelve monótono, cuando todo es lo mismo y cuando ya no sientes, cuando ya haces las cosas porque las tienes que hacer, porque sí existe eso, man. Te voy a poner un ejemplo así claro y eso es testimonio personal. Llegué tanto a cantar en la iglesia, antes como te comentaba estaba en la alabanza, dejé el ministerio, pero llega un punto, man, en el que todos los domingos y todos los días que hay servicio, cantas, ministras, te vas a tu casa, cantas, ministras, te vas a tu casa. Todo se vuelve monótono, todo se vuelve lo mismo. Y cuando ya dejas de ver tu servicio como una ofrenda agradable hacia Dios y ya lo ves como una obligación, ya estás teniendo ahí una caída espiritual. Exactamente. Yo creo que una de las maneras más sencillas, sobre todo para las personas, de detectar una caída espiritual es cuando dejas de tener esa intimidad con Dios y de tener ese deseo de estar con Dios. Porque Totalmente. finalmente lo que hacemos frente a un escenario, lo que hacemos detrás de un escenario, lo que hacemos en un evento, en un servicio, Ujú. es todo a respuesta del trabajo o de la intimidad que tú tienes en tu semana y en tu día a día con Dios. Porque Completamente. finalmente lo que hacemos en domingo es únicamente el resultado de lo que hicimos en la semana. Ahí es donde se ve Fíjate, qué reflejado. curioso, no lo había visto así. Entendí el concepto de que, o sea, tu servicio y tu adoración a Dios no solamente es en la iglesia, también en tu casa, porque al final de cuentas es el lugar donde más pasas. Deberías pasar tiempo, ¿no? O sea, ya cuando uno está en la Normalmente es venta, mi trabajo, ¿verdad? normalmente sí, normalmente es mi trabajo. Pero, o sea, tu casa en tu intimidad, ya cuando estás solo, ya cuando nadie está alrededor, o sea, es el momento cuando más deberías tener comunión con Dios. Y muchas veces, muchas personas se vuelven de que, pues no más cuando voy a la iglesia.
Y a veces digo yo, y tengo ese, no sé si te ha pasado, pero a veces cuando estoy de camino a mi trabajo y voy abrumado por una de mil cosas que están pasando, es como que, ay, Señor, perdóname por no agradecerte por un día más de vida. Perdóname por no tenerte presente al inicio de mi vida, Señor, perdóname. Y gracias por permitirme despertar un día más. Porque yo sé que a lo mejor muchas personas no lo hicieron. Y ser agradecido hasta ese punto. De que gracias porque desperté, man. Gracias porque me estás dando sustento. Gracias porque tengo mi trabajo. Gracias porque tengo mi familia. Gracias porque tengo mi grupo de amigos. Y gracias por todo lo que vas a hacer en el día de hoy. Bendíceme, sé tú quien que provee en mi día. Y hasta ahí cerramos la oración. Y a veces se nos olvida. Yo no sé si te ha pasado de que despiertas y se te olvida agradecerle a Dios. Porque sí pasa. Sí, hay veces que el ajetreo del día a día, el ya se Sí. te hizo tarde, el día lo traes con mil y una cosas. Creo que a veces se nos llega a pasar el que lo primero sí del día va a ser Dios y lo último del día siempre va a ser Dios. Sí. Pero y créeme que yo creo que Dios no lo ve tanto de gravedad cuando te llega a pasar un día, te llega a pasar. Uh-huh. Yo creo que la gravedad está en cuando dejas de hacerlo. Cuando lo dejas de hacer, sí, Porque completamente. obviamente un Completamente. día te puede pasar que te agarran unas prisas, que Sí, esto, que otro, que el completamente. servicio, que los eventos, que llegaste a la una a tu ¿Te, casa, o te, te ha sea, pasado que estás orando y de repente empiezas a divagar pensando en otras cosas y de repente vuelves a la oración? Como que perdóname Dios, perdóname Dios. ¿de qué te estaba contando? Sí. Ah, sí. Pero sí, a veces el abrumar del día a día Sí, claro. nos desvía de la visión. Pero tenemos que, y es muy importante tener cuidado con eso, porque Uh-huh. cuando el diablo siempre finalmente es una persona, bueno, no una persona, es un ser que sabe la manera en cómo va a entrar de una manera sigilosa, de una Siempre te pega manera donde duele, men. silenciosa. Sí. Entonces a veces en ese, ay, pues ya no alcancé a orar mañana y mañana pasa lo mismo, ahí es donde va poco a poco, hasta el punto en el que ya es como una semana, 2 semanas. Y cuando ya llegas al punto en el que no necesitas o si ya no sientes el anhelo por su presencia, es cuando ya la cosa es muy difícil y muy Sí. grave. Porque Al momento que pierdes la conexión con Dios es muy difícil retomarlo, man. Me pasó a mí cuando dejé la alabanza que me costaba mucho más conectar con Dios. Me costaba mucho llegar a ese grado de intimidad de sentir la presencia de Dios. Y es cuando yo entraba en crisis de que Dios ya no está conmigo. Y ahí me preocupaba, man. Porque decía, si Dios ya no está conmigo, o sea, ¿qué hago? O sea, ya que procede a partir de aquí, ¿no? sí, entran muchas cosas, porque también pueden entrar, digo yo, y sin sonar alarmista ni ni dramático, entran muchas cosas, depende, digamos, las experiencias que hayas tenido, entra la tentación, entra voy a hacer algo indebido en este momento porque ya no siento la presencia de Dios, entra pues siento que ya Dios no tiene nada para mí. O sea, entran tantos pensamientos en tu mente y quieres volver a lo viejo, man. Sí pasa. Por más que digas de que no, a mí no me pasa, sí pasa. Te entran pensamientos y estamos como el pueblo de Israel, man. Es Queriendo que volver a Egipto, man. Sí, y sí. es que ahí te va y ahí está el otro punto. Y como tú dices, el que te diga que no pasa, sí te va a haber alguien que te diga que no pasa, pero cuando el diablo no te ataca, cuando tú realmente dices, no, es que a mí el diablo no me ataca, pues yo estoy bien en paz y bien tranquilo, preocúpate más. Porque con el diablo no te atacas porque no eres algo o alguien que le esté presentando un problema a él. Sí, man. Es más preocupante. Hay momentos en los que estás haciendo todo bien y llegan unas situaciones y tú ya no quiero ser tu mejor guerrero. Pero, o sea, ahí es cuando te das cuenta que estás haciendo algo bueno. O sea, definitivamente el seguir a Dios es de valientes, man. Es de valientes. Porque vienen unas situaciones y la paz viene de arriba, man. Porque aunque todo parezca estar en tormenta, yo tengo la seguridad de que Dios me va a librar. Y ahí es cuando estamos hablando de una fe verdadera. De una fe incondicional en Dios, de decir,
no me importa mi situación, una fe como la de Job, no me importa mi situación, no me importa lo que esté pasando, Dios sigue siendo bueno. Exactamente, porque, y es donde entramos al otro punto, qué bonito es agradecer a Dios cuando todo está bien, cuando en la familia todo está bien, Oh, en la sí. iglesia, en tu Mis 3 servicio. empresas, todo Es bien. bien bonito agradecer, pero qué bonito, más bonito tiene que ser agradecer cuando la estás pasando mal, cuando no tienes trabajo, cuando tienes situaciones en tu familia, cuando tienes situaciones personales con tu pareja, con tu esposo, esposa. Ahí es donde realmente es difícil agradecer a Dios. Y Job Totalmente. fue de las únicas personas que pudo agradecer a Dios aún con esas situaciones. Que no salió de su boca maldecir el nombre de Dios. Exacto. Men, Job estaba loco. Estaba loco. Entendió Sí. lo que verdaderamente era Dios en su vida, que finalmente Dios era el Y centro simplemente desde la frase, Dios da, y Dios quita. Dios quita. Él fue, vuelvo a de los únicos o pocos personajes que entendió eso. ¿Cuántos otros personajes? O sea, Elías, que él pidió que le quitaran la vida. Y otros tantos ejemplos que hay en la Biblia de personas y de personajes que tomaron otra actitud ante la adversidad. Saúl desobedeció. David cayó en tentación. Es que son muy pocos los que han entendido que Dios hace las cosas por algo. Y más para acá, Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 veces. Y el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces es el mismo Pedro que tiempo después andaba sanando enfermos con su sombra, man. Yo no escucho a veces de que se le juzga a Pedro. Porque, Pedro, el discípulo de Jesús. Pero primero fue un pecador que Dios llamó. Y palabras de él. O sea, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Llamado discípulo. De discípulo. Yo no sé por qué lo menciona la Biblia así, de que le mochó la oreja a alguien. O sea, que era una persona completamente iracunda. Una persona con muchos problemas, a lo Sí, muy mejor, sí, muy explosivo. explosivo. Y esa misma persona fue la que Dios usó para expandir su reino. El Pedro que negó a Jesús 3 veces fue el mismo Pedro que después predicaba a Jesús con una fe ferviente, una fe verdadera, una vez lleno del Espíritu Santo. Y creo que poco se menciona ese tipo de situaciones porque creo que somos muy reactivos y sí, o sea, nosotros como personas somos muy reactivas de que una persona me hace algo y yo voy a reaccionar con algo para hacerle más daño a la persona que me hizo eso algo. Y muchas veces no medimos nuestras palabras, nuestras acciones, el cómo dañan el cuerpo de Cristo. Somos hermanos y a muchas personas se les olvida que tenemos que amar a nuestro prójimo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, como a nosotros mismos. No a más que Dios, pero como a nosotros mismos. O he visto pocas veces que una persona reaccione bien ante una situación poco favorable con otra persona. Y, y se me hace bien tremendo que eso siga pasando. Todos somos llamados, todos somos escogidos, todos somos hermanos en Cristo. No hay diferencia, Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué voy a responder igual? Y es ahí donde está la diferencia de estar en el espíritu y estar en la carne. Totalmente. Es justo ahí. Y ahora ya hablamos de lo que son las caídas espirituales que todos en el día a día nos ha pasado y todos lo hemos tenido. ¿Cómo es el levantarte de esa caída, el proceso de restaurar esa culpa justamente, el perdón de Dios? Porque finalmente siempre, mira, el proceso del diablo es bastante lineal porque es el mismo siempre. Él siempre va a buscar meterse Uh-huh. de la manera más sigilosa para destruirte, para hacerte caer. Y una vez que caíste, siempre te va a hacer sentir vergüenza y culpa. Siempre ese va a ser el proceso de él.
hacerte sentir culpable, hacerte sentir sucio. Y cómo llegamos nuevamente al proceso del perdón de Dios, de Jesús, y de volver a restaurarnos. Uy, creo que como personas, creo que uno de los temores que más tenemos nosotros los seres humanos al momento es sentirnos juzgados por cualquier cosa que hayamos hecho con una buena o mala intención. Pero cuando caemos, o en este caso voy a hablar desde mi perspectiva completamente, eh, te puedo decir, tuve muchas caídas, demasiadas, por diferentes situaciones. Y como dices tú, el diablo sabe cómo atacarte. Y a mí siempre eh, fue, digamos, con situaciones con personas que yo quería y personas con las que yo confiaba plenamente. O sea, desde el sentirme traicionado, a lo mejor decir, ya no, o sea, generar una desconfianza en todas las personas. Porque decía yo, si esta persona, que es la que más quería, la que más tenía confianza, me dañó, ¿qué me espera de todas las demás personas? O sea, el diablo es experto en romper tus vínculos con las demás personas, en que no estemos unidos. La Biblia lo dice, donde están dos o tres congregados, ahí habito. Y entonces el diablo busca separar a las personas. Entonces, dañó mi confianza en las personas. Después de eso empiezo a tener malas actitudes y te puedo decir así abiertamente que batallé mucho para dejar el alcohol, batallé mucho para dejar el cigarro, batallé mucho para dejar todas esas acciones que para mí era vergüenza. Y yo me escondía para beber. Yo me iba a un lugar apartado para fumar, donde nadie me viera. ¿Por qué? Porque, y yo se lo compartí a una amiga hace poco, yo buscaba estar entorpecido porque ella dice, no entiendo qué es lo que significa estar borracho. Y yo le dije, aturdes tu mente, te atontas. Y qué buscaba, y me preguntaba, ¿qué buscabas alcoholizándote? Y yo le decía, dejar de pensar. Yo quería dejar de pensar en tantas cosas que estaba pasando, quería dejar de pensar en la situación que estaba viviendo, quería dejar de pensar en general. Ya no quería saber nada. Y no te puedo decir, tomé riesgo, sí fue un riesgo, pero yo buscaba siempre que no me vieran. Porque ese temor de sentirme juzgado era más, man. O sea, y yo a veces decía, o sea, como quisiera de verdad que alguien me viera, que viera mi situación y que me corrigiera. No me importa que me regañe, no me importa que me llame la atención, pero quiero que alguien me vea. Porque sentía que, o sea, no podía confiar en nadie. O sea, no podía sentirme cómodo con alguna otra persona. Me iba a lo solo a pasar por estas cosas y hacer estas cosas. Y decía, o sea, de verdad, ojalá tuviera un amigo fiel y un amigo que sí me guiara lo bueno. Un amigo que sí me dijera, estás haciendo las cosas mal, ven. Y te puedo decir que en esos momentos era Dios quien me redarguía, que lo que estaba haciendo estaba mal. Y decía, Señor, pero no puedo volver, estoy sucio, que no me ves en la situación en la que estoy. Señor, que no ves que soy un pecador. Y en ese momento me sentía como Pedro, man. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. ¿Por qué de tantas personas que hay con mejores cualidades, con menos defectos que yo, por qué me escoges a mí para hacer estas cosas? Y Dios me decía, es que va a haber muchas personas que van a estar a lo mejor en tu misma situación, que van a tener esta depresión, que se van a sentir solas, que se van a sentir, que hacen, que cometen pecados en lo secreto, donde nadie los ve. Pero Dios lo ve todo. Y yo no me podía ocultar a Dios. Y a pesar de que yo sabía que Dios me miraba, yo sentía que no estaba conmigo. Y por eso hacía las cosas que hacía. Y es un momento en el que digo yo, Señor, quiero parar. Y no sé cómo. Señor, quiero dejar de hacer esto.
porque sé que es malo, pero no sé cómo. Señor, siento que no cuento con nadie. ¿Dónde estás? No te siento, no te veo, ya no te escucho. Era un grito de auxilio, Desesperado, de sí. desesperado. En esos momentos es cuando sientes que todo acabó. Y levantarte, ahí se vuelve una decisión. ¿Qué decisión? El decir, Señor, si mi vida, que para mí no tiene ningún valor, te sirve de algo, úsala conforme a tu voluntad. Señor, si esta carne que no tiene valor aparente te sirve de algo, úsala, Señor. Si mis brazos, si mi boca, si mis piernas, si mis pies te sirven de algo, úsalo, Señor. Porque por algo tú me trajiste, por algo las cosas no han terminado, por algo no, y lo voy a decir así, o sea, si me damos, o sea, por algo no me ha matado, por algo no me he accidentado, por algo no he muerto, por algo sigo aquí. Y es para cumplir tu voluntad. Al momento de levantarte tienes que tomar una decisión. ¿Sigues tirado en tu miseria o te levantas y dices, Señor, heme aquí? Al momento que tú dices, Señor, heme aquí, estás siendo consciente de que a lo mejor vas a ser juzgado, de que a lo mejor no vas a ser bien recibido nuevamente, de que te va a costar más recuperar esa conexión con Dios, que te va a costar dejar las cosas que dejaste, porque muchos dicen de que lo dejo cuando quiera. No es cierto. No es cierto. Batallas mucho para dejar esas cosas y en momentos que aparentemente todo está bien, de repente dices tú, o sea, quiero volver a hacerlo, pero ya no puedes porque ya tomaste una decisión. Y te lo mencionaba al principio cuando empezamos a tocar este tema, ya no puedo permitirme volver atrás. Ya no puedo permitirme quedarme en el suelo. Ya no puedo permitirme rendirme. Porque a final de cuentas yo tomé la decisión de volverme a levantar todas las veces que fueran necesarias, porque le decía yo, algo va a hacer Dios. Y algo Dios va a hacer conmigo. Yo no sé qué sea, pero yo sé que son planes de bien. Yo no sé qué dificultades voy a tener, pero yo sé que Dios me va a librar. Yo no sé qué va a pasar más adelante conmigo, con mi vida, con mi ministerio, pero yo se lo voy a entregar a Dios completamente. Y creo que esa es la clave para volverte a levantar. Porque si vas a ser juzgado, si te van a ver mal, si te van a decir de que, y este. Y es que, y eso vuelve a lo mismo, la cultura de la iglesia o lo que aprendemos o vemos muchas veces en las iglesias es que cuando alguien se cae, en vez de ayudarlo a levantarse, lo primero que hacen las personas es apuntarlo. Y es una de las razones por las que muchas veces las personas dejan de ir a las iglesias al momento de que caen en algo, al momento de que tienen una caída, lo último que hacen es levantarse, porque en vez de que la iglesia sea un lugar en el que te puedas sentir apoyado Uh-huh. y respaldado, es un lugar que pasa a ser el lugar donde te vas a sentir más juzgado. Y es bien difícil, man. Es bien difícil tener las miradas sobre ti. Porque a lo mejor no muchos sabían de esta parte de mi vida. A lo mejor no sabían o no se percataron de que yo hacía esas cosas. Pero sí está y este se alejó y otra vez vuelve. Es como que algo pasó. Y empiezan a hacer sus conjeturas y empiezan a armar sus historias. De eso no te libras. Pero, o sea, cuando pones tu mirada en Dios, o sea, cuando dejas de poner, definitivamente cuando dejas de poner tu mirada en las personas y empiezas a poner tu mirada en Cristo, en Dios, um, todos esos prejuicios pasan a segundo plano, te dejan de importar. Hasta la fecha te puedo decir que pocas personas saben que estoy tatuado. Piensan que nací sudando agua bendita, man.
Piensan que de mis manos sale aceite y que abro el mar en dos partes, o sea, pero no se dan cuenta de todo el testimonio, de todo el trabajo y de toda la dedicación y disposición que hay detrás de todo lo que Dios me ha bendecido hasta este momento. Vuelvo a lo mismo, la gente ve lo de afuera, te mira bien y esto, qué bonito, te conviertes y ya todo sale bien. No, No sabes lo que estás diciendo, hermano. al principio todo va mal y después comprendes que todo va a estar bien. Y fíjate que, bueno, ya en mi experiencia desde donde yo lo viví, yo creo que a mí lo que me ayudó a no caer más que a Ujú. levantarme es yo cuando yo llegué a Tijuana yo venía oyendo de Dios porque Eres un Jonás. yo soy un Jonás, va, porque literal en mi familia en Veracruz, toda mi familia en Veracruz de parte de mi papá, todos son cristianos, mi tía es pastora, o sea, Ok. todos mis abuelos, mi mamá, mi papá, Trae todos. charola. Entonces yo nací en cuna cristiana, me Sí. alejé en mi adolescencia, volví a conocer a Dios a los 15 años, a los 18 me alejo nuevamente, ya de lleno, y a los 20 me vengo para acá oyendo en el diario vivir del hijo estás mal, hijo levántate, hijo tú sabes qué. O sea, ya estaba Sí. como en ese harto Tener una de familia que está todo, orando todo, por ti en todo, todo todo. momento, man. Exacto. Entonces yo ya no podía ni salir, no podía nada porque pues toda mi familia siempre estaba encima. Entonces, me Claro. vengo como con el fin de sí estudiar, yo quería estudiar acá, Ujú. pero era como ya al fin, o sea, ya me voy, ya voy a estar solo, voy a hacer mi Sí. vida. Y un año aquí me aventé mi trader de tocando en tributos de rock, bares, en el centro, perdido, pues tomando los fines de semana y acabando en mil y uno lugares. Y después de todo eso, después de la fiesta, de la tocada, de todo, llegas a tu casa solo, a sentirte solo y a sentir un vacío que nada llenaba. Justo Diariamente. esa palabra es la que tenía en mente, a sentir el vacío. Porque qué bonita y qué curada la fiesta y qué el momento y el éxtasis. Todo llegas a tu casa y todo eso se pierde. Todas esas amistades monótonas que nada más son del momento se pierden, se divagan. Y volvemos a lo mismo, es una satisfacción de un rato. Exacto. Y Y solamente te queda un rato y al final de cuentas solamente sientes un vacío. yo estaba pues ganando dinero bien porque Sí. pues aparte de ir tocar, emborracharme, pues ganaba dinero de eso y mi trabajo antes, Ujú. pero nada de eso me llenaba. Y cuando vuelve Dios a llegar a mi vida, siento cómo se llena ese vacío. Siento como eso que necesitaba y que todas las veces que lo buscaba con alcohol, con tocadas, queriendo que gritaran no mi nombre tocando y que me admiraran y nada de eso llenaba el vacío. Y cuando conozco a Dios y lleno ese vacío, desde ahí yo me dije que no iba a volver a dejar que nada me alejara de Dios. Porque a mí en su tiempo lo que me alejó de Dios fue la decepción de la iglesia. Es algo muy loco, muy curioso. Pero a mí me Es alejó que la sí decepción de pasa, la man. iglesia. Lastimosamente sí pasa, man. Y hoy día puedo decir que yo lo que me dije ese día fue, no importa qué lugar sea, no importa qué pase, en cualquier iglesia que pase, porque la iglesia y las personas van a fallar siempre, porque son personas finalmente, pero Dios nunca me va a fallar. Y nunca volví a dejar que nada de eso me alejara. Wow. Como todo he tenido caídas, he tenido luchas, guerras, pero no he dejado que nada me aleje de Dios. Y es que ahí estamos hablando de perspectivas completamente diferentes, pero lo mismo. Ambos tuvimos que tomar la decisión de decir, no voy a retroceder. Es la decisión, cuando realmente decides que ya no, que es algo muy loco porque yo el día que decidí que iba a seguir a Dios, ese día para mí fue el parteaguas de, desde ese día no volví a tomar, desde ese día ya dije ya no vuelvo a fumar, desde ese día yo fui muy radical y a veces soy muy radical en mis decisiones, pero para mí el decir ya basta fue un ya basta, aunque tuve días de ansiedad en las que quería y todo, yo era como no, ya no, yo ya lo Sí. decidí, no. Y para mí fue completamente diferente. Fue una Yo sí batalla más batallé. larga. Sí, porque yo todos los días era yo mismo contra mí mismo.
era una batalla campal en mi cabeza en la que decía, en el que me planteaba de, pienso una cosa, pero hago una completamente diferente. Porque hago y después pienso. Y yo decía, esto se tiene que acabar. No te voy a decir, fueron un par, o sea, fueron muchas ocasiones en las que me planteé y que yo decía, otra vez. Otra vez. Y yo decía, o sea, y hablando de eso, o sea, eran recaídas y era como de, no, ok, concéntrate, o sea, vamos a recapacitar, qué es lo que a mí me provoca el volver a hacerlo, qué es lo que a mí me hace volver a recaer. Y siempre decía, digo, todo empieza aquí. Y es que el diablo sabe en qué área va a atacarte y en qué área puedes flaquear. Porque, por ejemplo, a ti sabía que era esa área, sabía Sí. que el atacarte con la culpa y con el deseo de algo que todavía batallabas, esa era la manera en la que te iba a derrumbar a ti. Yo con lo que batallé muchísimo tiempo, y de hecho por eso yo creo que mi primer casi año completo, como Ujú. 9 meses, yo nunca me subí a tocar para Dios, porque yo me sentía sucio de haber tocado en muchos lugares y no me sentía digno de tocar para Dios. Y cuando ya al fin decido tocar para Dios, yo batallaba mucho con mi ego, Uy. porque yo tocaba en bares y todos esos lugares porque me encantaba que me aclamaran a mí, que me gritaran, que los Ay, creo que solos estás y tocando a esto. un punto muy interesante. Entonces cuando yo llego a Dios y Ujú. empiezo a tocar, todavía cuando alguien se acercaba y me decía, "Ah, tocas increíble" o algo, yo sentía que era yo. Y yo decía, sí, es que yo lo hago genial, sí, es que... Sí, Entonces yo tuve que luchar mucho tiempo con eso y entender hoy día, yo cuando alguien se acerca y entiendo. me dice, oye, que sí, yo siempre es Dios y al final de cuentas todo es para Él y por Él y Qué, así sea mi instrumento o no tenga ajá. un instrumento, mi adoración no depende de un instrumento. Qué curioso cómo digo yo, como la perspectiva es completamente diferente, como con lo que tuviste que batallar tú, y creo que con lo que más tuve que batallar yo es precisamente el no sentirme digno, el sentir que lo que hacía no era tan extravagante, Importante. tan importante. Y era como que, sí, era como que me decían, qué bien lo hiciste. Y es, neta, neta, ¿en serio? ¿Te gustó? Y yo al revés, yo Sí. era como O sea, entender que no era yo, que es era que Dios. había una enorme falta de confianza en mí mismo, man, que yo decía, digo, o sea, no, o sea, y muchos empiezan a decirme de que, ay, que me encantaron tus fotos y así, y yo siempre con esta autoexigencia de que no, pudo haber salido mejor, y soy muy autoexigente en ese aspecto, todavía hasta la fecha, pero ya desde una perspectiva diferente. Antes era como la insuficiencia, y ahora es desde el puedo mejorar, Mejorar. Sí. y es una perspectiva completamente diferente. Y volviendo a como luchamos, a veces hay muchas personas, y no voy a decir nombres, Por no quemar a sin alguien. marcas para no quemar, este, que empiezan su servicio y luego empiezan a creer que los aplausos son para ellos, que empiezan a pensar que el trabajo es de ellos y no, todo es de Dios, todo es por y para Todo es Dios. por y para Dios, porque cuando entiendes que el talento que tú tienes no es tuyo, que te lo de Dios, es cuando comprendes cuál es tu función. Yo aprendí mucho de a la fecha yo Ujú. de cuestiones de alabanza y adoración sobre todo es un tema que estudié mucho y aprendí mucho porque entendí que la adoración hoy Ujú. día no es nada que ver con lo que realmente es adoración. La adoración no tiene que ver ni Completamente. siquiera con un instrumento ni con cantar. La adoración no es eso, para nada, es parte de hoy día, Ujú. pero no es eso. O sea, tú puedes adorar sin tocar y sin nada. O sea, desde el servicio que tú haces en tu iglesia es adoración. Lo que haces con las personas para que vengan esa adoración, todo, muchas cosas de las que hacemos en el día a día son adoración. El luchar por no caer Ajá. es adoración. Entonces, cuando entiendes eso y que tu, para mí, servir a Dios no depende de tocar. Porque cuando servir a Dios dependa de tocar, habré perdido yo. Me pasó eso a mí cuando dejé la alabanza, man. Que yo sentía que Dios no escuchaba mi adoración porque no estaba arriba de un altar. Qué equivocado estaba, man. Totalmente.
qué equivocado, porque cuando comprendí y decía, es que si no me escucho en un micrófono, no siento que lo estoy haciendo bien. Y ya ahora, incluso desde abajo, tomando fotos, man. O sea, muchos piensan de que estoy todo el tiempo así, y a veces estoy escuchando la alabanza y estoy adorando mientras estoy tomando fotos. Y creo que es una práctica que me lo compartía un amigo. Me decía, ora con tu cámara cada vez que te vas a subir. Cada vez que la vayas a usar, ora con ella. Y yo recuerdo, o sea, estar así, yo, Señor, sé tú moviéndome, dándome la perspectiva de dónde tomar los mejores ángulos, las mejores tomas, dime a dónde moverme. Y se volvió muy común el mirar a mi alrededor y tener una noción de que ahí, muévete ahí, agáchate, toma, pum. Y se volvió una práctica que hago siempre que voy a tomar fotos. Y más que nada el estar sirviendo y estar adorando a la vez, porque estoy tomando fotos y digno es el Cordero de Dios. Entonces, ya cuando tu servicio lo acompañas de adoración, es como un boom espiritual todavía más, y Dios hace más con lo que estás haciendo. Entonces, es tu servicio, todo lo que hagas para Dios, es adoración, como bien lo dices. Y creo que nunca lo había visto, Analizado, analizado y visto desde esa perspectiva. Y digo yo, pues, por ejemplo, del área multimedia dicen que también es adoración. Sí, También es adoración. es que todo en sí es una adoración constante. Sí, La adoración no se cierra únicamente a la música, o sea, lo hemos encerrado hoy día, la adoración a la música, totalmente. pero no se encierra ahí, o sea, es algo mucho más extenso. Y hay muchos que piensan que sin alabanzas no pueden adorar. Y yo, pues claro que puedes adorar sin alabanzas. Y algo que me decía una pastora de una iglesia Ujú, en Villa del Campo hace ya como un año de esto, ujú. me acuerdo que en esa época fue cuando yo había dejado de tocar, estaba en un En un proceso por proceso. ahí. Y yo voy al servicio, me invitó una amiga y estoy adorando, ya está todo el tiempo de adoración, acaba la adoración y la pastora iba a empezar a predicar y me dice la pastora, en el micrófono me dice, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, no, pues me llamo Brian. Me dijo, ¿tocas en algún grupo de alabanza o algo? Y le dije, no, actualmente no. Me dijo, pero tocas o cantas. Y le dije, sí. Dijo, porque el corazón de un adorador tú lo ves desde lejos. O sea, te das cuenta. Entonces, y me lo preguntaba yo mismo hace tiempo cuando tenía todos estos cuestionamientos. Yo decía, si Dios me quitara el talento de tocar, si yo no tocara, yo ya dejaría de servir. O sea, mi servicio no se engloba únicamente a la adoración o al tocar. O sea, si Dios te quita el tocar, ¿qué tienes entonces? Porque si mi todo va a ser tocar, en mi caso, y me quitan el tocar, ¿qué queda? Y yo en tu caso te lo preguntaría, si a ti te quitan la cámara, ¿qué queda? Yo creo que, y hablando específicamente de la palabra que recibí hace poco, de que no me acostumbro atrás de la cámara, Exacto. porque hay muchas otras cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas y no se engloba a una sola cosa. Y creo que es importante recalcar, y creo que se me viene una alabanza que es perfectamente clavado lo que estamos hablando. Si me faltara la voz, yo la lavo con mis manos. Si me Si me quitaran las faltan las manos, manos, yo la lavo con mis pies. Y si me quitan los pies, si me quitan con el todo, alma. yo la lavo con el alma. Y creo que no hay, suena muy burdo decirlo así desde ese corito, pero creo que es totalmente cierto. Es que sí, y es lo que hablamos con la invitada pasada, servir a Dios, Ujú. un servidor de Dios es aquel que no le importa qué va a hacer, sino para quién lo va a hacer.
aquellos con el corazón dispuesto a servir a Dios son las personas que Dios más usa. Porque no importa el área que les toque, y volviendo a lo del comodín, no importa el área que le toquen, si te dicen, vas a hacer esto, amén, lo voy a hacer. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Entonces digo, hoy te encargas, no sé, de la consola. Sabes absolutamente hacer la consola. Ok, amén. No sé hacerlo, pero vamos a hacer. Hoy te toca la puerta a recibir a los invitados. Digo, vamos a hacerla más atractiva la recepción, y ahí te pones enfrente de la recepción. Tratas de hacerlo lo mejor Sí, posible y tratas de hacerlo lo mejor capacitarte posible. también lo mejor posible. A mí me pasó actualmente en la iglesia donde estoy, Ajá, que donde yo empecé a servir casi llegando, o sea, Dios prácticamente sí, fue la situación del momento, ok, que no había ingeniero de audio en un ok. servicio así de que random Dije no lo de pudo la llegar. consola, dije lo de la consola así completamente. Es algo muy curioso, pero o sea, literalmente no llegó el Inge de audio por X o Y y fui al servicio Ujú, y se acerca el líder de alabanza y me dice, oye bro, pues me dice mi amiga, decía, o sea, que pues tú estudiaste producción y sabes, ujú. yo sí, ¿crees que nos puedes ayudar con la consola? Entonces, No, y ya le dije, ok, déjate, mando la cotización. No, o sea, pues te sí. salen tanto. Y ya en ese momento, pues ya, ahí está la mezcladora digital y hacer ecualización, mezcla y todo. Entonces, finalmente, no es en qué haces, sino para quién lo haces. Y si Totalmente. me hubieran dicho falta alguien en la puerta, pues me voy a la puerta. Y si me hubieran dicho falta alguien para poner las sillas, pues vamos y ponemos las Sí, sí, sillas. tú lo haces con excelencia, ¿no? Bienvenido. Adelante. Sí, después de eso fue un miércoles. Al domingo me dice, oye, bro, el máster no puede venir el domingo, te avientan los 3 servicios. Saludos a José, bro, liderazo. Saluditos por ahí. Y sí, y actualmente pues ya dándole también a la alabanza, ya empezamos también por ahí, pero no importa el área. Lo último que tiene que importar es el área. Yo se lo decía, es Sí, como un contratista en un trabajo. Te contratan, pero para lo que sea que necesiten que hagas. te vuelves un yes man. Exacto. O sea, lo que necesiten, que si tienes que hacer techo lo haces, que si tienes que hacer jardinería lo haces. Todas las áreas las vas a manejar. Creo que la clave está y yo lo he mencionado en un par de ocasiones, a dos jovencitas de mi iglesia. Yo, o sea, díganme qué necesitan y Simón. O sea, nada más eso. O sea, yo creo que no somos adivinos. A veces sí, Dios pone en tu corazón el decir, voy a hacer esto. Pero muchas veces es como que esperan que hagas algo, pero no te dicen nada. Entonces, yo creo que sí es muy importante que te comuniquen qué es lo que necesitan. Y ponle que no sepas hacerlo, pero si hay una disposición, lo vas a Lo hacer. vas a hacer. Exacto. Lo vas a hacer. Exactamente. Y bueno, eso realmente es servir y entender. Y eso justamente es cuando te levantas. Siempre creo que una de las únicas cosas que yo puedo atribuirle a las personas cuando caen y se levantan es que siempre se levantan mejor de como que cayeron. Sí, Siempre totalmente. te levantas con expectativa y finalmente tienes que llevarte un aprendizaje de esa caída. Porque si sigues cayendo en lo mismo, deja de ser arrepentimiento, pasa a ser remordimiento. Y negligencia. Entonces, lo importante de las caídas es levantarte más fuerte y ya no caer en la Consciente misma de que grieta. no vas a repetir el mismo error. Exacto. Sí, totalmente. Y creo que muchos, y como te comentaba, no toman la decisión. O sea, muchos dicen, voy a hacer esto. Y lo pueden decir muchas veces. Y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo. Pero si no accionan su intención con una acción, no van a hacer No van a nada. ser, sí. No van a hacer nada. Siempre detrás de una convicción, siempre detrás de una acción está una decisión. Entonces, es la decisión más el accionar con hechos que si estás haciendo algo diferente. Y eso aplica para muchas cosas. Si yo, siendo un inexperto en música, y que lo soy, que sí lo soy, y así me aventé 3 años de alabanza sin saber nada de alabanza, nada de música. O sea, con eso te digo mucho.
Si yo, sabiendo absolutamente cero de música, no me dispongo a practicar todos los días, a accionar, a hacer algo diferente, jamás voy a ser bueno. Si yo no me levanto con la intención de decir, hoy vamos a hacer esto. Yo ya dije, hoy lo voy a hacer. Ahora, accionar, lo hice. Hoy me voy a poner 15 minutos a practicar con la guitarra. No tanto, 15 minutos. Me pongo todos los días, pero si no lo hago realmente, de nada va a servir. Que yo diga que voy a hacer algo que no estoy poniendo por obra. Exacto, o caes en el si tuviera. Es que Dios, si yo tuviera una guitarra tal, lo haría mejor. Es que Dios, si yo tuviera, yo siempre he dicho que con lo que tienes, tienes que tratar de hacerlo mejor. Definitivamente. Yo Y no se trata de volvernos conformistas en el aspecto de que, ay, es para Dios, con lo que caiga. No, 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 no. Con los medios que Dios te dé, vas a darle lo mejor. No a como salga, no a como pues hay, como se dé, sino que teniendo los medios que Dios, vuelvo por ejemplo, al ejemplo de Moisés, que solamente tenía una vara. O sea, con esa vara simplemente abrió el mar. Exactamente. Con los medios que Dios ponga en tus manos, vas a darle lo mejor con una acción de fe, sabiendo que Dios va a tener el control de todas las cosas. Dos, con una decisión y una convicción firme de que lo estás haciendo para Dios y sabiendo que, digamos, la acción que estás realizando no es para agrado de las demás personas, sino que es primeramente para agradar a Dios. Exactamente. Mi querido Tony, ha sido una charla tremendamente increíble de los temas que pudimos tocar el día de hoy. Esperemos, y por ahí adelanto para los chicos, tener otro segundo episodio hablando de muchas otras cosas. Que creo que temas, y ya lo habíamos platicado, todavía hay para seguir. Sacar bastante. Pero muchas gracias por estar el día de hoy. Yo siempre se lo digo a los invitados, gracias por darme de tu tiempo, que es una de las cosas que humanamente no regresan, una de las cosas que las personas no pueden recuperar. Gracias por tu tiempo, por tus experiencias y por poderte abrir en este espacio. No sé si tengas algún evento en puerta ahorita actualmente que quieras invitar a los chicos. Tenemos una confraternidad por parte del Ministerio de Redención Extrema el día 6 de diciembre. Está próximo, por ahí voy a estar compartiendo el flyer para que estén entendidos. Creo que es el único evento por parte de mi congregación, porque muchas veces en esto es de que a veces de un día para otro es como que, hey, tengo tal evento, vámonos. Entonces yo creo que el más planeado sería ese. Sería en Iglesia Divino Salvador el día 6 de diciembre a partir de las 4 de la tarde. Perfecto. Está en el Florido segunda sección. Aquí va a estar apareciendo la información igual. Entonces creo que sería lo único, y pues agradecerte el espacio, agradecerte la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo. Creo que estoy volviendo a lo de, digo, ya para cerrar, creo que estoy poniendo en acción una palabra que se me dio. Creo que te agradezco grandemente este ministerio, espero que Dios te siga prosperando en este ministerio, que no cualquiera se atreve a tomar. Creo que es un área muy delicada, porque volviendo a lo mismo, muchas personas te ven, es de valientes, y creo que yo subo en mi corazón decirte que no desistas. Gracias. Que sigas adelante, que todavía tiene muchas cosas más para ti, y que no te imaginas en dónde vas a estar en un año. Gracias. Entonces es muy abrumador el ya compartir y poner por obra la palabra que Dios me dio. Es muy atemorizante, no tienes ni idea. De momentos, por momentos me sentía nervioso, por momentos me sentía tenso, pero Dios
me da tranquilidad y la fluidez para poder expresarlo. Te lo comento nuevamente, soy una persona introvertida jugándole al extrovertido. Entonces, gracias, men. Y créeme que la plática muy amena, disfruté este tiempo y espero que no sea la primera vez que haya una segunda ocasión. Claro que sí, mi amigo. Chicos, muchas gracias pues por estar aquí también. Denle like ahí, dejen su comentario para Tony. Suscríbanse. Dejen sus comentarios para los temas que quieren que veamos en el próximo, porque esperemos que haya un segundo, tercero y los que Dios preste. Esperemos. Y pues muchas gracias por ver, chicos. Muchas bendiciones y cuídense. Amén, amén. Y nos vemos pronto.